¿Alguna vez has mirado un cuadro antiguo y sentiste que te observaba? No hablo de esa sensación artística de los ojos que te siguen, hablo de algo más profundo, más real. Esa certeza visceral de que lo que estás viendo no es solo pintura sobre lienzo, que hay algo vivo ahí, atrapado, esperando, y que si te acercas demasiado, si miras demasiado tiempo, algo cambiará y no podrás deshacerlo. Esta historia comienza en Guanajuato, en el año de 1873, una ciudad de callejones estrechos y casas de colores pegadas a las montañas como si brotaran de la piedra misma. Era una ciudad rica, construida sobre la plata que se extraía de las minas, y las familias adineradas competían en elegancia, en refinamiento, en quién tenía la casa más hermosa, la decoración más exquisita, las obras de arte más impresionantes. Y entre todas esas familias estaba la familia Mendívil. Los Mendívil vivían en una casona de 3 pisos en el centro de la ciudad. Una construcción colonial con paredes gruesas de cantera rosa, balcones de hierro forjado y un patio interior con una fuente de piedra donde el agua caía en un murmullo constante. Era una casa espectacular, y dentro, cada habitación estaba decorada con un cuidado obsesivo. Muebles importados de Europa, alfombras persas, candelabros de cristal y cuadros, docenas de cuadros que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Pero había uno que destacaba sobre todos los demás. Colgaba en la sala principal. Era un retrato de tamaño natural. Representaba a una mujer joven, de unos 20 años, vestida con un traje de época. El rostro era hermoso pero extraño, los ojos demasiado grandes, la sonrisa demasiado fija, y la piel tenía un tono que no parecía pintura, parecía real, demasiado real. Los invitados siempre preguntaban por ese cuadro. ¿Quién era la mujer? ¿Quién lo había pintado? Y don Teodoro Mendívil, el patriarca de la familia, siempre respondía con la misma historia. Es una pieza única. La adquirí de un artista que trabajaba en las afueras de la ciudad, un hombre excepcional. Lamentablemente murió poco después. Este fue su último trabajo. Pero nunca daba más detalles. Nunca mencionaba el nombre del artista. Y nunca permitía que nadie tocara el cuadro. Si estás escuchando esto en la soledad de tu habitación, en la oscuridad de la noche, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a revelarte cambiará la forma en que miras las cosas que cuelgan en las paredes, las cosas que decoran tu espacio, las cosas que asumes son solo objetos inanimados. La verdad sobre el cuadro comenzó a filtrarse lentamente. Como siempre sucede con los secretos, empezó con los sirvientes. Una muchacha que trabajaba limpiando la casa le confesó a su madre que no quería entrar a la sala principal, que el cuadro la ponía nerviosa, que sentía que la mujer del retrato la seguía con la mirada. Su madre le dijo que eran tonterías, que era solo un cuadro, pero la muchacha insistió, dijo que a veces cuando pasaba cerca escuchaba susurros, palabras que no podía entender, pero que sentía dirigidas a ella. Y no era la única. Otros sirvientes comenzaron a reportar cosas similares, que el cuadro se sentía diferente, que la temperatura bajaba cuando te acercabas, que a veces, en la noche, cuando las velas proyectaban sombras danzantes, parecía que la mujer del retrato respiraba, que su pecho subía y bajaba imperceptiblemente. Don Teodoro ignoraba estas quejas. Decía que eran supersticiones de gente ignorante. Pero en privado, cuando estaba solo en su estudio, bebiendo brandy hasta altas horas de la madrugada, miraba hacia la puerta que daba a la sala principal, y su expresión era de alguien que sabe algo, algo que lo atormenta, porque don Teodoro sabía de dónde venía realmente ese cuadro, y sabía lo que contenía. Escucha. Hay cosas en este mundo que se hacen por vanidad, por deseo de poseer lo único, lo irrepetible, y cuando ese deseo cruza ciertos límites, cuando se mezcla con la obsesión y la falta de escrúpulos, nacen monstruosidades.
nacen cosas que nunca debieron existir. El artista que creó el cuadro se llamaba Jacinto Urrea, un pintor talentoso pero pobre que vivía en un taller destartalado en las afueras de Guanajuato. Jacinto tenía una técnica única. Sus retratos eran tan realistas que parecían fotografías. La textura de la piel, el brillo de los ojos, cada detalle capturado con una precisión casi sobrenatural. Y don Teodoro lo admiraba. Lo buscó específicamente porque quería algo especial, algo que ninguna otra familia tuviera. Le ofreció una suma generosa. Le pidió que creara un retrato que fuera más que un retrato, que fuera una obra maestra absoluta. Y Jacinto aceptó, pero tenía una condición. Necesito tiempo y necesito materiales especiales. Don Teodoro no preguntó qué tipo de materiales, simplemente pagó por adelantado y esperó. Pasaron 6 meses. Don Teodoro visitó el taller varias veces, pero Jacinto nunca lo dejaba ver el trabajo en progreso. Decía que no estaba listo, que la obra requería paciencia, y don Teodoro, consumido por la curiosidad, aceptaba y se marchaba. Hasta que un día Jacinto envió un mensaje. El cuadro estaba terminado. Don Teodoro fue de inmediato, y cuando entró al taller, cuando vio el retrato colgado en la pared del fondo, se quedó sin aliento. Era perfecto, más que perfecto. Era como si la mujer del cuadro estuviera realmente ahí, viva, mirándolo. «Es extraordinario», murmuró don Teodoro. «¿Quién es ella?» Jacinto lo miró con ojos cansados, ojos hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. «Nadie importante, solo alguien que posó para mí». Don Teodoro pagó el resto del dinero. Tomó el cuadro y se lo llevó a su casa. Lo colgó en la sala principal con orgullo y durante días recibió visitas, recibió elogios, recibió envidia, pero nunca volvió a ver a Jacinto, porque una semana después del intercambio encontraron al pintor muerto en su taller, ahorcado, con una cuerda atada a las vigas del techo. La gente asumió que era suicidio, que Jacinto había tenido problemas, deudas, depresión, pero cuando revisaron su taller, encontraron algo extraño. Encontraron ropa de mujer, manchada de sangre, y en el suelo, cerca del caballete donde había trabajado en el retrato, había marcas. Marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido movido repetidamente. Pero no había cuerpo, no había víctima. Así que la investigación se cerró, y el misterio quedó sin resolver, hasta que años después, cuando la casa Mendívil fue vendida, cuando el cuadro fue examinado por expertos, descubrieron algo perturbador. La pintura no era solo pintura, había algo mezclado con los pigmentos, algo orgánico. Y cuando hicieron análisis más profundos, cuando rasparon pequeñas muestras de la superficie, encontraron trazas de sangre humana, piel, fragmentos de cabello. El cuadro no estaba pintado sobre lienzo común, estaba pintado sobre piel humana. Y la mujer del retrato no era una modelo, era una víctima. Jacinto la había matado, la había desollado cuidadosamente. Había curtido su piel como si fuera cuero fino, y la había usado como lienzo. Había mezclado su sangre con los pigmentos, había usado su cabello para algunos detalles. Y con una técnica macabra que solo él conocía, había creado un retrato que no era solo imagen, era la persona misma, atrapada, preservada, convertida en decoración. Y don Teodoro lo sabía, tal vez no desde el principio, pero eventualmente lo supo, y aún así mantuvo el cuadro, porque era único, porque nadie más tenía algo así, porque su vanidad era más fuerte que su moral. Pero el cuadro no era solo un objeto pasivo. Había algo ahí, algo de la mujer que había sido asesinada, y ese algo no descansaba en paz. Los sirvientes empezaron a enfermar, dolores de cabeza, pesadillas. Algunos renunciaban sin explicación, y los que se quedaban
Juraban que la mujer del retrato cambiaba, que su expresión era diferente cada día, que a veces parecía triste, a veces enojada y a veces hambrienta. La hija menor de don Teodoro, una niña de 8 años llamada Sofía, comenzó a hablar con el cuadro. Sus padres la encontraban parada frente a él durante horas, susurrando. Y cuando le preguntaban qué hacía, respondía: «Hablo con la señora, me cuenta cosas, me dice que está atrapada, que quiere salir». Los padres lo ignoraron al principio. Pensaron que era imaginación infantil. Pero cuando Sofía empezó a tener arañazos en los brazos, cuando empezó a perder peso, cuando empezó a caminar dormida hacia la sala en medio de la noche, supieron que algo estaba mal. Trajeron a un sacerdote. El sacerdote bendijo la casa, rezó frente al cuadro, pero cuando tocó el marco sintió algo, un calor, una pulsación, como si el cuadro tuviera corazón. «Esto no es arte», dijo el sacerdote. «Esto es profanación, deben deshacerse de él». Pero don Teodoro se negó, no podía. Ya estaba demasiado apegado, demasiado orgulloso. Sofía murió 3 meses después, oficialmente de fiebre, pero los sirvientes susurraban otra verdad, que la niña se había consumido, que algo le había drenado la vida, y que en sus últimos días deliraba diciendo que la mujer del cuadro la llamaba, que quería compañía, que estaba sola desde hacía tanto tiempo. Don Teodoro finalmente cedió después de la muerte de su hija. Ordenó que quitaran el cuadro, que lo guardaran en el sótano, que lo cubrieran, que nadie lo viera nunca más, pero era demasiado tarde, porque el cuadro ya había marcado esa casa, ya había dejado su huella. Y aunque lo escondieron, aunque lo sellaron en la oscuridad, la presencia persistía. La familia Mendívil se desintegró lentamente. Otro hijo murió en un accidente inexplicable. Don Teodoro enloqueció y terminó sus días en un asilo, y la casa fue abandonada. Años después, cuando la casona fue vendida a nuevos dueños, cuando limpiaron el sótano, encontraron el cuadro todavía ahí, cubierto con una tela gruesa, y cuando lo descubrieron, cuando lo miraron bajo la luz del día, vieron algo que los dejó helados. La mujer del retrato había cambiado. Ya no sonreía, ahora tenía la boca abierta, como si estuviera gritando, y sus ojos ya no miraban al frente, miraban hacia abajo, como si observara a quien estuviera parado frente a ella. El cuadro fue destruido de inmediato. Lo quemaron, pero dicen que mientras ardía, mientras las llamas consumían la piel curtida y los pigmentos mezclados con sangre, se escuchó un sonido, un grito, agudo, prolongado, como si finalmente algo hubiera sido liberado, o como si finalmente hubiera encontrado venganza. Si alguna vez has sentido que un cuadro te observa, si alguna vez has tenido la sensación de que hay algo vivo en la decoración de una casa vieja, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente «me miró» o «lo sentí» y comparte esta historia con alguien que coleccione arte antiguo. Porque hay cosas que no deben colgarse en las paredes. Hay objetos que no son lo que parecen. La casa Mendívil todavía existe. Fue restaurada. Es ahora un museo. Y los guías turísticos cuentan la historia de la familia, de su ascenso y caída. Pero nunca mencionan el cuadro. Esa parte de la historia fue borrada de los registros oficiales. Pero la gente local lo sabe, y te dirán que a veces, en ciertas habitaciones del museo, se siente algo. Una presencia, como si alguien te observara desde las paredes, como si algo todavía estuviera atrapado ahí, esperando. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, antes de que apagues la luz y cierres los ojos, quiero que hagas algo. Mira los cuadros que tienes en tu casa, esas decoraciones que cuelgan de las paredes, esos retratos antiguos que heredaste, esas pinturas que compraste sin conocer su historia. ¿Los has mirado realmente?
¿Has notado si algo cambia cuando no los observas directamente? ¿Has sentido alguna vez que te devuelven la mirada? Porque no todo lo que parece arte es solo arte. A veces es tumba, a veces es prisión, y a veces es el último grito silencioso de alguien que fue convertido en decoración. Y si esta noche, cuando estés a punto de dormir, escuchas un susurro que viene de las paredes, si sientes que algo te observa desde ese cuadro que llevas años ignorando, no te acerques, porque tal vez ahí hay alguien, alguien que lleva décadas esperando ser notado, esperando que finalmente mires lo suficiente para que pueda mirarte de vuelta.